Bienvenidos un día más a su refugio de salseo turco, el canal donde destapamos los secretos mejor guardados y les servimos el chisme más jugoso directamente a sus pantallas. Espero que hayan venido con la batería cargada porque hoy agárrense que nos vamos a sumergir en un océano de rumores, especulaciones y posibles confirmaciones. Hoy, damas y caballeros, vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar cada milímetro de la relación más candente, más comentada y, seamos honestos, más asteriscos y peada asterisco del firmamento turco Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. La pareja que incendió la pantalla en Senkalkapm, Love is in the air, la serie que nos hizo suspirar, llorar y creer en el amor verdadero, está de nuevo en boca de todos. Y no es para menos porque la hoguera de los rumores se ha reavivado con más fuerza que nunca, alimentada por indirectas, gestos sospechosos y, la joya de la corona, la posibilidad latente de una confirmación oficial. En este vídeo, mis queridos salseadores, nos vamos a embarcar en una expedición para descifrar el enigma Anker. Vamos a examinar cada pista como si fuéramos expertos forenses del corazón. Vamos a interpretar cada comentario como si fuera un jeroglífico amoroso y vamos a escudriñar cada foto publicada en las redes sociales como si fuera el mapa del tesoro hacia la reconciliación. El objetivo: determinar si Hande Erçel ha finalmente confirmado que Kerem Bürsin es su príncipe azul para siempre. Abrochen sus cinturones, porque este viaje estará cargado de emociones fuertes, teorías conspirativas dignas de una novela de Agatha Christie y, por supuesto, muchísimo amor. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de pasión y especulación, permítanme recordarles, mis queridos nuevos suscriptores, que este es su canal, su espacio seguro para el chisme de calidad. Si son recién llegados a este rincón virtual, no se olviden de presionar ese botón rojo de suscribirse. Así, de un solo clic, se unirán a nuestra familia chismosa y no se perderán ni una pizca de la carnita asada que les traemos cada día. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones, porque tenemos contenido fresco y jugoso casi a diario. No querrán quedarse fuera de la conversación, ¿verdad? Además, su suscripción es el combustible que alimenta esta maquinaria de salseo. Nos ayuda enormemente a seguir investigando, recopilando información y trayéndoles todo el contenido que tanto les apasiona. Así que ya saben, suscríbanse y denle amor a este canal. Ahora sí, que comience el festín. Bien, abramos las puertas del universo Anker, ese cosmos particular donde Hande y Kerem, con su química incandescente, nos han regalado momentos inolvidables. Desde el primer instante en que compartieron pantalla en Senkalkapm, la chispa fue innegable. Su conexión trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno global, catapultándolos al estrellato y transformándolos en una de las parejas más aclamadas del planeta. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un auténtico cuento de hadas moderno que cautivó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Pero como bien sabemos, mis queridos chismosos, los cuentos de hadas, por más perfectos que parezcan, a veces se desvían del guión, toman rutas inesperadas y nos dejan con el corazón en un puño. Después de un tiempo de relación pública y llena de momentos memorables, Hande y Kerem, para sorpresa de todos, decidieron tomar caminos separados. La noticia impactó como un rayo en un día soleado, dejando a los fans con el alma destrozada y la fe en el amor verdadero tambaleándose. Las redes sociales, como era de esperarse, se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y, sobre todo, la eterna pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió el cuento de hadas? Las razones oficiales de su ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se tejieron mil y una teorías. Algunos hablaban de problemas de agenda, de agendas profesionales incompatibles que hacían imposible mantener la llama viva. Otros, más pesimistas, murmuraban sobre diferencias irreconciliables, sobre visiones de futuro divergentes que terminaron por separar sus caminos. E incluso en los rincones más oscuros de Internet, se rumoreó sobre la posible aparición de terceras personas, de tentaciones irresistibles que pusieron a prueba su amor. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo único que quedó claro fue que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem, al menos en apariencia, permanecieron intactos. Y aquí, mis amigos, es donde la trama se pone jugosa, donde la historia toma un giro inesperado y donde el salseo alcanza su punto álgido. Porque en los últimos meses, como una melodía que se repite una y otra vez, los rumores de una posible reconciliación han ido creciendo en intensidad, resonando con fuerza en cada rincón de Internet. Las redes sociales, una vez m.
Se han convertido en el campo de batalla donde los fans, armados con lupa y una sed insaciable de respuestas, analizan cada movimiento, cada comentario, cada me gusta de Ande y Kerem en busca de una señal, de una migaja de esperanza que confirme lo que todos, en el fondo, anhelamos: que Anker vuelva a ser una realidad. Uno de los momentos clave que encendió las alarmas y desató la locura colectiva fue la aparición de una fotografía en la que se veía a Ande luciendo una prenda de ropa que, según la investigación exhaustiva de los fans más dedicados, pertenecía nada más y nada menos que a Kerem. Imagínense el revuelo que se armó. Las redes sociales explotaron, los foros se convirtieron en centros de debate y las teorías conspirativas comenzaron a florecer como champiñones después de la lluvia. La pregunta que resonaba en cada rincón de Internet era: ¿es esta una señal inequívoca de que han retomado su relación? ¿Es esta la prueba irrefutable de que el amor ha triunfado sobre la adversidad? Pero la cosa no quedó ahí, mis queridos salseadores. No, la trama se complica aún más. En entrevistas recientes, tanto Ande como Kerem, conscientes del huracán de expectación que les rodea, han evitado hablar directamente sobre su relación. Han bailado alrededor del tema con la gracia de un bailarín de ballet, pero astutamente han dejado caer algunas indirectas, algunas frases ambiguas que han servido como combustible para alimentar aún más las esperanzas de sus seguidores. Ande, por ejemplo, en una entrevista para una revista de moda, declaró con una sonrisa enigmática que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, y que las cosas a veces, cuando menos te lo esperas, vuelven a su lugar. Por su parte, Kerem, en una conversación con un periodista deportivo: sí, así de aleatorio es el mundo del espectáculo, afirmó con un tono nostálgico que Ande es una persona muy especial en su vida, y que siempre la tendrá en su corazón. Estas declaraciones, por supuesto, son oro puro para los fans de Anker. Aunque ambiguas y sujetas a múltiples interpretaciones, han sido recibidas como una confirmación tácita, como una ventana entreabierta a la posibilidad de una segunda oportunidad para el amor entre Ande y Kerem. Y es que, como reza el viejo y sabio dicho popular, donde hubo fuego, cenizas quedan. La llama del amor, aunque apagada por un tiempo, podría estar a punto de reavivarse con más fuerza que nunca. Pero, ¿dónde entra en juego la famosa frase «mi príncipe azul para siempre»? Aquí es donde la historia alcanza su clímax, donde el salseo se desborda y donde los corazones de los fans palpitan al ritmo frenético de la esperanza. La clave, mis amigos, se encuentra en una publicación reciente de Ande en sus redes sociales, una publicación que ha desatado una tormenta de reacciones y que ha sido analizada hasta la saciedad por los expertos en Anker. En esta publicación, Ande comparte una fotografía en la que se la ve radiante, sonriendo con una felicidad genuina que ilumina toda la imagen. Y la acompaña con un texto aparentemente sencillo, pero cargado de significado: encontré mi felicidad donde menos lo esperaba. Hasta aquí, todo podría ser una simple reflexión sobre la vida, una frase inspiradora sobre la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, los fans más observadores, esos detectives del corazón que no dejan escapar ni el más mínimo detalle, notaron algo crucial: Ande había etiquetado a Kerem en la foto. Sí, mis queridos chismosos, lo han leído bien. Ande Erçel, la mismísima Ande Erçel, etiquetó a Kerem Bürsin en una fotografía donde habla de haber encontrado la felicidad. La bomba ha estallado. Esta acción, aparentemente inocente pero cargada de simbolismo, fue interpretada por la inmensa mayoría de los fans como una confirmación implícita, como una declaración de intenciones en toda regla. Ande, con ese simple gesto, estaría revelando al mundo que Kerem es la fuente de su felicidad, que él es quien le devuelve la sonrisa y la alegría a su vida. Y es que si lo analizamos con detenimiento, la frase «encontré mi felicidad donde menos lo esperaba» podría hacer referencia a que Ande nunca pensó que podría volver a estar con Kerem después de su separación, que había perdido la esperanza de una reconciliación, pero que el destino, caprichoso y sabio, les tenía preparada una sorpresa, una segunda oportunidad para el amor. A partir de ese momento, la frase «mi príncipe azul para siempre» se convirtió en el grito de guerra de los fans de Anker, en el hashtag que inundó las redes sociales y que unió a miles de personas en todo el mundo bajo una misma bandera: la esperanza de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Todos comenzaron a compartir la foto de Ande con la etiqueta de Kerem, añadiendo mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. La noticia se extendió como la pólvora, llegando a los medios de comunicación de Turquía y, rápidamente, saltando las fronteras para resonar en los portales de noticias y revistas del corazón de todo el mundo. Pero la pregunta que nos hacemos todos ¿es esta una confirmación oficial?
Podemos dar por sentado que Hande y Kerem han retomado su relación y que el cuento de hadas ha tenido un final feliz. Pues bien, la respuesta, como hemos visto a lo largo de este análisis exhaustivo, no es del todo clara. No existe una declaración pública y formal por parte de Hande o Kerem que confirme la reconciliación. Sin embargo, la etiqueta de Hande a Kerem en la foto, junto con las demás pistas que hemos ido desgranando, es una señal bastante clara, una evidencia contundente de que algo está pasando entre ellos. Y aunque no podemos asegurar al 100% que hayan retomado su relación, todo parece indicar que van por buen camino, que están sembrando las semillas para que el amor florezca de nuevo. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, un factor que añade más leña al fuego de la especulación. En los últimos meses, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones. Algunos fans, cual paparazzis improvisados, han logrado fotografiarles en restaurantes románticos, disfrutando de una cena a la luz de las velas. Otros les han visto en el cine, compartiendo palomitas y risas cómplices, e incluso, hay quienes aseguran haberles visto paseando de la mano por las calles de Estambul, disfrutando de la brisa del Bósforo y de la compañía mutua. Estas imágenes, aunque borrosas y tomadas a escondidas, son una prueba más, un indicio valioso de que Hande y Kerem están pasando tiempo juntos y que su relación, sea cual sea su naturaleza, podría estar floreciendo de nuevo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente sean amigos y que estén pasando tiempo juntos como amigos. Después de todo, compartieron una experiencia intensa y transformadora durante el rodaje de Senkalkapm, y es natural que hayan forjado un vínculo especial. Sin embargo, la química entre ellos es innegable, la chispa sigue ahí, latente, y es difícil creer que su relación se limite a una simple amistad. La tensión romántica es palpable, se siente en el aire, y es imposible ignorar la conexión profunda que existe entre ellos. Otro punto importante a considerar es la reacción de sus respectivos círculos cercanos, de sus amigos y familiares. Según fuentes cercanas a la pareja, tanto la familia de Hande como la de Kerem están encantadas con la idea de una posible reconciliación. Ambos círculos siempre han apoyado su relación y creen que Hande y Kerem se complementan a la perfección, que son el uno para el otro. De hecho, algunos amigos cercanos a la pareja han comentado, en voz baja y sin querer ser citados, que Hande y Kerem siempre han estado destinados a estar juntos y que su separación fue solo un bache en el camino, una prueba que les sirvió para darse cuenta de lo mucho que se aman y de lo valioso que es su relación. Estas declaraciones, aunque no oficiales, son una muestra del apoyo incondicional que recibe la pareja por parte de su entorno, un respaldo que podría ser crucial para que su amor vuelva a florecer. Pero volvamos a la pregunta inicial, a la cuestión que nos ha reunido hoy aquí. ¿Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin es su príncipe azul para siempre? La respuesta, como hemos visto, no es un sí rotundo, pero tampoco es un no tajante. No hay una confirmación oficial por parte de Hande, pero la etiqueta de Kerem en la foto, las indirectas en las entrevistas, las fotos de ellos juntos y el apoyo de sus círculos cercanos apuntan a que sí, es muy posible que Hande haya encontrado a su príncipe azul en Kerem, que haya reconocido en él al hombre de su vida. Y es que al final el amor es así, mis queridos chismosos. Es misterioso, impredecible y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Nos da segundas oportunidades, nos enseña valiosas lecciones y nos demuestra que el destino tiene sus propios planes, planes que a menudo escapan a nuestra comprensión. Y si Hande y Kerem están destinados a estar juntos, si su amor es verdadero y está destinado a perdurar en el tiempo, ¿quiénes somos nosotros para negarles esa felicidad? Lo único que podemos hacer es mantener la esperanza, seguir de cerca los pasos de Hande y Kerem, y esperar pacientemente a que la pareja confirme oficialmente su reconciliación. Porque, seamos sinceros, todos queremos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Su amor es un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, de que el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. Su historia nos inspira, nos llena de optimismo y nos recuerda que nunca debemos perder la fe en el poder del amor. Así que, queridos chismosos, mantengamos la esperanza, sigamos de cerca los pasos de Hande y Kerem, y preparemos los pañuelos, porque tal vez pronto tengamos la confirmación oficial que todos estamos esperando, la noticia que nos hará gritar de alegría y nos devolverá la fe en el amor eterno. Y hablando de esperar, quiero recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les mantendremos informados al minuto de todas las novedades sobre Hande, Kerem y el fascinante mundo del espectáculo turco. Tenemos noticias frescas y jugosas casi a diario y no querrán perderse ni una sola.
Además, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta posible reconciliación? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre la etiqueta de Ande en la foto? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en los comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y ahora sí, mis queridos salseadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hemos analizado minuciosamente todas las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos examinado la etiqueta de Hande a Kerem en una foto donde habla de haber encontrado la felicidad, las indirectas en las entrevistas, las fotos de ellos juntos y el apoyo de sus círculos cercanos. Aunque no hay una confirmación oficial, todo parece indicar que Hande podría haber encontrado a su príncipe azul en Kerem, que su amor podría estar a punto de renacer con más fuerza que nunca. Así que mantengamos la esperanza, esperemos pacientemente y crucemos los dedos para que pronto tengamos la confirmación oficial que todos estamos esperando. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles toda la información que tanto les gusta, para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor salseo del mundo del espectáculo turco. Gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón chismoso. Y antes de despedirme definitivamente quiero pedirles un último favor, un pequeño gesto que marcará la diferencia. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis exhaustivo de la relación, Anker, si se divirtieron con mi estilo chismoso y desenfadado, déjenos un me gusta. Su me gusta es como un abrazo virtual, como un chute de energía que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Su me gusta nos ayuda un montón a que este vídeo llegue a más personas, a que más amantes del salseo turco descubran este canal y se unan a nuestra familia chismosa. Además, si creen que este vídeo le puede interesar a alguno de sus amigos, a algún familiar o a algún conocido que sea fan de Hande y Kerem, compártanlo en sus redes sociales. Entre más seamos, más divertido será desentrañar los secretos del mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No se lo piensen más. Es gratis, es fácil y les asegura estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismes y de todo el salseo que les traemos cada día. Tenemos contenido nuevo casi a diario y no querrán perderse ni una sola actualización. Así que ya saben, mis queridos chismosos, déjenos un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más chismes, más rumores y más sorpresas del mundo del espectáculo turco. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo.